El sol del mediodía brillaba sobre un pequeño pueblo sureño con tanta intensidad que el asfalto relucía con el calor ascendente. En la calle principal, el supermercado, la gasolinera y el taller mecánico seguían su curso tranquilamente. Los vecinos se sentaban en los porches, tomando té helado, viendo pasar los coches. En medio de esa escena aparentemente tranquila, una reluciente camioneta negra avanzaba lentamente por la carretera. Al volante iba un hombre negro, alto y de unos 50 años, con los hombros erguidos y el rostro sereno. Vestía una camisa sencilla, sin placa, sin rastro de quién era. Solo su mirada, fría, firme y atenta, delataba que veía más allá del camino. En la esquina, 2 patrullas ya lo esperaban. La radio de la policía crepitó. Hombre negro, camioneta cara, no debería estar aquí. Siguió una risa burlona. Blanco fácil. Vamos a divertirnos. Las luces rojas y azules parpadearon. Las sirenas rompieron el aire pesado de la tarde. Las cabezas se volvieron hacia las aceras. El hombre se dirigió tranquilamente a la acera, sin pánico, sin sorpresa. Salió del coche, apoyó las manos ligeramente en el capó. La luz del sol se reflejaba en el reloj de acero que llevaba en la muñeca. Un joven oficial se acercó pavoneándose, con la voz cargada de burla. «Este coche ya no le cabe a alguien como tú». La risa estalló entre el grupo de oficiales que lo seguían, resonando por la calle a plena luz del día, delante de decenas de testigos. El hombre no dijo nada. Simplemente miró al frente, con una mirada tan tranquila que inquietó a quienes intentaban provocarlo. Un agente le empujó el hombro buscando una reacción. Aún así, no se inmutó. No opuso resistencia, pero su silencio y compostura solo los enfurecieron aún más, como si fueran ellos los que estaban siendo puestos a prueba. Al otro lado de la calle, un joven levantó su teléfono para grabar. Una anciana negó con la cabeza suavemente. «Otro de estos otra vez». Luego bajó la voz. «Espera, algo en él no es igual». El oficial le puso las esposas en las muñecas, sonriendo como si ya hubieran ganado. Pero cuando el frío metal se cerró, el reloj del hombre reflejó la luz del sol. Una tenue luz verde pulsó una vez en su rostro, una señal que nadie allí entendió. En cuestión de minutos, todo el pueblo descubriría la verdad. El extraño que creían presa fácil era, de hecho, el hombre al que incluso las figuras más peligrosas en las sombras más temían. El comandante más temido del FBI. Las esposas se cerraron de golpe en el calor del mediodía. Los oficiales intercambiaron sonrisas cómplices, satisfechos con su presa. Un hombre negro en una camioneta pulida, justo el tipo de objetivo sobre el que habían construido sus carreras. No les dio nada con qué trabajar. Su rostro estaba tranquilo, sus movimientos controlados. Esa compostura los desconcertó más que cualquier desafío. Un oficial se acercó y susurró: «Cállate si quieres, no te salvará». Su compañero lo registró con una fuerza innecesaria, pero no encontró nada en los bolsillos. Aún así, se movían como si el desenlace ya estuviera escrito. De camino al coche patrulla, el aire centelleaba sobre el asfalto. El hombre caminaba con paso firme, con los hombros firmes y la mirada fija al frente. Cuando le empujaron la cabeza para meterlo dentro, absorbió el gesto sin pestañear. Tras el cristal, sus ojos se posaron en el retrovisor. El conductor captó el reflejo solo un segundo antes de apartar la mirada. Parecía menos control y más exposición. La radio cobró vida. Despacho quería una actualización. Sujeto bajo custodia. Posible vehículo robado, dijo el conductor con suavidad. Las palabras salieron de su lengua, pulidas y huecas. Habían escrito ese guión incontables veces, convirtiendo el papeleo en un escudo contra la responsabilidad. En la comisaría, la rutina continuó. Lo hicieron desfilar frente a la recepción. Lo ficharon bajo una acusación vaga y lo escoltaron a una sala de espera vacía. Su identificación fue apartada, ignorada deliberadamente. Nadie pronunció su nombre. Para ellos, ya era solo una línea en un archivo. Dentro de la habitación,
Las luces fluorescentes zumbaban en el cielo. Los oficiales se quedaban junto a la puerta, con los brazos cruzados, intercambiando bromas para disimular la tensión. «El condado se lo comerá vivo», se burló uno. Otro añadió: «Tipos como este se rinden antes de la primera audiencia». Su risa era fuerte, pero no convincente. Al otro lado de la mesa, el hombre se sentó erguido. Incluso con las muñecas atadas, su presencia llenaba el espacio. No suplicó, no maldijo, no pidió consejo. El silencio no era debilidad, era peso. Cada segundo se alargaba, presionando contra las paredes, hasta que la burla en la habitación se diluyó. Al final del pasillo, un agente más joven decidió buscar su nombre. Tecleó. El sistema se congeló y luego devolvió una advertencia. Acceso denegado. Frunció el ceño, lo intentó de nuevo y obtuvo el mismo resultado. Un tercer intento lo bloqueó por completo. Maldijo en voz baja, inquieto. Los sospechosos habituales no activaban el acceso restringido. Cuando compartió lo que vio, los demás lo desestimaron. «Fallo del sistema», dijeron. «Márcalo como desconocido». Volvieron a reír, deseosos de olvidar la incomodidad. Pero el joven oficial no podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. Negaciones como esa no eran casuales. Miró hacia atrás a través del cristal. La mirada del hombre lo esperaba, fija y fija. No había ira, ni miedo. Solo la tranquila certeza de alguien que entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Por primera vez desde el arresto, la duda se extendió por la sala. Los agentes creyeron haber tomado el control. En realidad, la situación ya se había alterado. La sala de detención se caldeó aún más bajo el zumbido de las luces. El hombre permaneció inmóvil, con la espalda recta y las manos atadas al frente. Al otro lado de la mesa, los oficiales se removían inquietos. Su bravuconería de la calle había empezado a desvanecerse. Algo en su silencio presionaba más que cualquier palabra. Un sargento mayor entró, hojeando unos papeles apenas completados. «¿Cómo se llama?», preguntó. Ninguno respondió. Lo habían evitado desde el principio. «Lo registraremos como desconocido por ahora», murmuró uno, intentando parecer seguro. El sargento frunció el ceño. «Eso no se sostiene». Su mirada se detuvo en el sospechoso antes de salir de la habitación, inquieto. Los minutos se alargaron. Un agente golpeó la pared con la bota. Otro se crujió los nudillos. Su objetivo aún no había hablado. Ni una exigencia, ni una negación, solo esa presencia firme, como si esperara a que descubrieran una verdad ya decidida. El oficial más joven que manejaba la base de datos no dejaba de mirar la pantalla. Las palabras «acceso denegado» se repetían en su cabeza. No les había contado toda la historia. El tercer intento no solo lo había bloqueado. El sistema había enviado una notificación que no debía ver. Registro no autorizado marcado. Informe reenviado. No se había atrevido a mencionarlo, pero el nudo en el estómago crecía. De vuelta en la habitación, un agente se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa metálica con la mano. «Di algo. ¿Crees que mirarnos fijamente te hace intocable?» Su voz se quebró. El hombre ni se inmutó. Sus ojos siguieron al oficial lentamente, como un depredador observa a su presa desperdiciando energía. El silencio hizo que el arrebato pareciera más pequeño, no más grande. Intentaron otra táctica. Un oficial diferente lo rodeó, hablando en voz baja. «Si cooperas, esto acaba fácil. Si no lo haces, el condado te destrozará. Desearás haber hablado». La amenaza flotaba en el aire, pero el peso no aterrizó. La quietud del hombre la absorbió, sin dejar rastro. El sargento regresó con una cámara corporal en la mano, frunciendo el ceño. «La grabación de la parada está corrupta. Los archivos no se abren». La sala se quedó rígida. «Entonces reescríbelo», dijo alguien rápidamente. Pero el sargento negó con la cabeza. «No es un fallo técnico. Parece que falta todo el segmento». Bajó la voz, como si se hubiera borrado.
La inquietud recorrió al grupo. Su red de seguridad había desaparecido. Normalmente, las grabaciones de las cámaras corporales se podían editar, retrasar o archivar hasta que se desvaneciera la atención. Pero un desmayo total, eso era otra cosa. El oficial más joven finalmente habló. Quizás deberíamos informar esto. Algo no cuadra. Su sugerencia fue respondida con escaleras. Ninguno quería admitir el mismo pensamiento, pero ya estaba ahí. No tenían el control. En la sala de espera, el hombre ajustó ligeramente su postura. El primer movimiento en casi una hora. Hombros echados hacia atrás, barbilla levantada. El pequeño turno se sentía enorme, como si hubiera declarado sin palabras que el tiempo se agotaba, simplemente no para él. Un oficial murmuró en voz baja: ¿Quién es este tipo? Nadie respondió. Por primera vez, el silencio en la comisaría no le pertenecía a él. Les pertenecía a ellos. La sala se había vuelto insoportable. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. El aire era viciado y pesado. Los oficiales que antes se pavoneaban ahora se quedaban en los rincones, con las energías agotadas. Cada mirada al hombre silencioso en la silla los inquietaba aún más. Su serenidad era absoluta. No era el silencio del miedo, sino el silencio de quien sabía que tenía la ventaja. El oficial más joven finalmente rompió la tensión. Intenté buscar su nombre 3 veces. El sistema me bloqueó, me marcó el acceso. Su voz se quebró, provocando miradas de disgusto de los demás. El sargento ladró. Así que eso pasa. Pero no pasó. Todos lo sabían. Los registros civiles nunca activaron alertas que rebotaran a Washington. Ese tipo de bloqueo pertenecía a archivos federales. Un oficial golpeó la mesa. ¿Quién demonios eres? Nada. La mirada del hombre permaneció fija, firme, atravesando la sala como un cristal. El silencio era peor que las palabras. Los obligaba a escucharse a sí mismos. El sargento sacó una cámara corporal de la parada anterior. Lo conectó al monitor, intentando ver la grabación. Aparecieron pantallas de error, archivos corruptos, segmentos faltantes. Maldijo en voz baja: «Esto no es un accidente». Alguien lo borró. Los agentes se removieron, inquietos. Sin la grabación, no podrían reescribir la historia. Su escudo contra la responsabilidad se había desvanecido. Los susurros llenaron la estación. La palabra trampa flotó en el aire. Otro murmuró: «Esto parece una picadura». Pero el orgullo y el miedo les impidieron admitirlo abiertamente. Decirlo en voz alta significaba reconocer que el hombre bajo custodia los había metido en su propia trampa. El hombre finalmente se movió, se inclinó hacia adelante, y las esposas tintinearon suavemente contra la mesa de acero. Su voz, profunda y serena, llenó la sala por primera vez. ¿Sabes lo que pasa cuando te equivocas de bando? Las palabras no fueron gritadas, pero impactaron con más fuerza que cualquier amenaza. La sala quedó en silencio. Todos los oficiales se quedaron paralizados, sorprendidos por el tono. No era ira. Era certeza. El sargento forzó una risa. ¿Crees que puedes asustarnos con acertijos? No eres nadie aquí. El hombre ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos. Nadie activa bases de datos restringidas. Nadie borra las grabaciones de las cámaras corporales en tiempo real. Sus palabras fueron precisas, directas, innegables. La risa se apagó al instante. La puerta de la sala de espera se abrió. Un teniente entró con un teléfono pegado a la oreja. Estaba pálido. Le hizo un gesto al sargento para que lo siguiera al pasillo. Afuera, las voces se alzaban en susurros frenéticos. La llamada provenía de la Fiscalía Estatal, exigiendo detalles sobre un detenido de alta prioridad, señalado por la Supervisión Federal. El teniente balbuceó que no tenía nombre. La voz del otro lado lo interrumpió en seco. «Que lo suelten de inmediato. Que vuelva adentro».
Las máscaras del oficial se estaban desvaneciendo. Su arrogancia se transformaba en pánico. El hombre permaneció inmóvil, observando. No había exigido libertad. No había alegado inocencia. Simplemente esperaba lo inevitable. Y ahora lo inevitable había llegado. El sargento regresó furioso, con la cara roja. ¿Crees que llamar a amigos en las altas esferas te libera? Aquí no. Señaló con el dedo por encima de la mesa. Este es nuestro pueblo. Nuestras reglas. El hombre finalmente sonrió. Débil pero inconfundible. Tus reglas terminaron en el momento en que me pusiste esas esposas. Un golpe seco resonó por la estación. Luego otro. Se abrieron las puertas, pasos pesados y pausados. El recepcionista entró apresuradamente, con los ojos abiertos como platos. Tienes que ver esto. El sargento lo empujó y se quedó paralizado. El vestíbulo se estaba llenando de agentes con trajes oscuros, con sus placas destellando. Su presencia era tranquila, profesional, pero sofocante. No eran locales, eran federales. El comandante se levantó lentamente, con las esposas aún en las muñecas. Miró al sargento como si las cadenas no fueran más que un teatro. Les di todas las oportunidades para que se detuvieran, dijo en voz baja, pero insistieron. Dio un paso al frente y los agentes entraron en la habitación. Uno de ellos abrió las esposas con un solo movimiento. El metal cayó, golpeando la mesa con estrépito. Los oficiales observaron, paralizados, cómo el hombre se alisaba las mangas. La placa que apareció en su mano silenció a la sala. Oficina Federal de Investigaciones, subdirector, comando antiterrorista. No la arrojó sobre la mesa. No hacía falta. Su peso era innegable. Me perfilaste, me agrediste, inventaste cargos, dijo con tono sereno. Sus palabras eran mesuradas como una acusación. Pensaste que era un blanco fácil. En cambio, me diste todo lo que necesito para una investigación de derechos civiles, que desmantelará este departamento pieza por pieza. Nadie se movió. El sargento abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La arrogancia que lo había impulsado se derrumbó ante la realidad de quién tenía delante. El comandante señaló a uno de sus agentes. Había una laptop sobre la mesa, y la pantalla se encendió con un destello. Cada segundo de la detención apareció en un video nítido. El enfrentamiento, los insultos, el empujón al interior del coche patrulla, todo capturado desde múltiples ángulos. Los oficiales miraban con incredulidad. Sus propias cámaras corporales habían sido borradas, pero el FBI tenía su propia señal. Drones ocultos sobrevolaban la calle. Ya había grabadoras de respaldo integradas en el coche. No se había pasado nada por alto. Esta es la grabación real, dijo el comandante, no la versión que planeaba escribir. La palabra grabación les cayó como un martillo. Sabían lo que significaba. La evidencia era innegable, la mala conducta, irrefutable. Y pronto todo el país la vería. Un oficial balbuceó. No lo sabíamos. Pero el comandante lo interrumpió con una mano alzada. Ese es el problema. Nunca te importa a quién tienes en la mira. Ves piel antes que humanidad, y a eso le llamas policía. Sus ojos se clavaron en cada uno de ellos, uno por uno, sin dejar espacio para esconderse. Los agentes federales comenzaron a recorrer la estación, confiscando archivos, asegurando computadoras y recogiendo armas. Examinarían cada escritorio, cada cajón, cada expediente. No se trataba solo de un arresto injusto. Era el comienzo de una redada federal, una investigación exhaustiva de derechos civiles. La voz del comandante resonó por la sala una vez más. Sus cámaras corporales fallaron porque ya no les pertenecen. Pertenecen al público. Pertenecen a la verdad. Y la verdad es que este departamento opera con base en la intimidación, no en la justicia. Nadie discutió. Su silencio ya no era desafío. Era miedo. El mismo miedo que antes les encantaba infligir.
El equilibrio había cambiado por completo. El comandante se dirigió a la puerta, con los agentes formándose a su alrededor. Antes de irse, miró al sargento, cuyos hombros se hundían bajo el peso de la inevitabilidad. «Recuerda este momento», dijo. «Es la última vez que usarás esa placa». Dicho esto, entró en el vestíbulo, donde el sol aún brillaba. Las esposas habían desaparecido. El silencio se rompió, y la comisaría que una vez se creyó intocable se había convertido en la escena del crimen. La comisaría, que una vez rebosaba bravuconería, ahora parecía vacía. Las placas que brillaban en los uniformes azules hacía apenas una hora parecían pesarles a sus dueños. Los agentes del FBI se movían con precisión clínica, recopilando archivos, copiando discos duros y bloqueando pruebas antes de que el pánico las borrara. El zumbido de las impresoras y el trasiego de papeles fue reemplazado por un silencio roto solo por órdenes cortantes. «Etiquétalo, séllalo, muévelo». El comandante se paró en el centro de la tormenta, observando cómo se desmoronaba el departamento. Su presencia era firme y calculada. No gritó ni amenazó. Simplemente dejó que el peso de su autoridad llenara el espacio hasta que todos los oficiales comprendieron que el terreno bajo sus pies había cambiado para siempre. El sargento, pálido y tembloroso, finalmente recuperó la voz. «No pueden hacer esto. Esto es una trampa. ¡Nos tendieron una trampa!». Las palabras salieron atropelladamente, débiles incluso para él. El comandante se giró, con la mirada fija. ¿Engancharme? No, esto es exponerme. No los obligamos a discriminarme racialmente en la vía pública. No les dijimos que inventaran cargos, ni borraran las grabaciones de las cámaras corporales. Esas eran sus decisiones. Solo nos aseguramos de que todo el mundo pudiera verlas. Su voz era serena, pero la precisión de sus palabras hirió más que la ira. Un agente trajo un carrito lleno de carpetas sacadas de la oficina de registros. Las discográficas se remontaban a años atrás. Controles de tráfico, registros de arrestos, formularios de quejas. Cada uno representaba una vida tocada y a menudo destrozada por la mala conducta. El comandante señaló la montaña de archivos. «No se trata de hoy. Se trata de un patrón, un sistema que construiste y protegiste». Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. Sabían lo que ocultaban esos archivos. Arrestos injustos, informes falsos, quejas ignoradas. En el pasado, esos documentos habían sido su escudo, ocultos al escrutinio público. Ahora eran pruebas. El joven oficial que había gestionado la base de datos parecía como si su mundo se hubiera derrumbado. Su carrera, apenas comenzada, terminaba en los escombros de la arrogancia del departamento. Susurró. «Señor, ¿qué pasa ahora?». Su pregunta no era desafío. Era miedo con un toque de arrepentimiento. El comandante lo observó atentamente antes de responder. «Lo que pasa ahora es la rendición de cuentas. Un grupo de trabajo federal se hará cargo de esta comisaría. Se revisarán todos los informes. Se interrogará a todos los oficiales. Cada víctima tendrá voz». La palabra víctima resonó en el aire. Fuerte. Innegable. Otro agente entró con una caja de bolsas de evidencia. Dentro había teléfonos confiscados, dinero en efectivo sin declarar, incluso un cajón con armas sin registrar. El lugar desvaneció por completo el rostro del sargento. Esto ya no era solo un asunto de discriminación racial. Era corrupción a la vista de todos. El comandante se dirigió a la sala. «No vine aquí a armar un escándalo. Vine a comprobar si los rumores sobre este departamento eran ciertos. Hoy respondieron por sí mismos, y ahora responderán ante la ley». El sargento espetó, con la desesperación impregnada en su voz. «Nos destruirás por un solo error. Un solo error». El comandante entrecerró los ojos. ¿Cuántas vidas has destruido porque pensaste que nadie te exigiría cuentas? ¿Cuántas familias destrozadas por arrestos falsos? ¿Cuántos ciudadanos silenciados por el miedo? Sus palabras se construyeron como un veredicto.
No, esto no es un solo error. Es una cultura. Los agentes comenzaron a escoltar a los oficiales afuera, leyéndoles sus derechos. La ironía los quemaba. Las mismas advertencias Miranda que tantas veces habían recitado con petulante autoridad, ahora se volvían contra ellos. Sus muñecas, antes acostumbradas a esposar a otros, ahora sentían la mordida del metal. Afuera, se habían reunido las furgonetas de los periodistas. La noticia se había extendido rápidamente. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras rodaban. Los titulares pronto llenarían las pantallas de todo el país. Un comandante del FBI fue arrestado injustamente. El departamento de policía local estaba bajo investigación federal. La historia ya no se trataba solo de un hombre. Se trataba de un sistema expuesto a plena luz del día. El comandante entró al vestíbulo frente a la prensa. Los micrófonos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por una declaración. Su voz se escuchó firme y deliberada. Lo ocurrido hoy no fue un incidente aislado. Fue una ventana a un abuso de poder sistemático, discriminación racial, acusaciones falsas y pruebas ocultas. Estas prácticas no tienen cabida en la policía estadounidense. Este departamento ha operado sin supervisión durante demasiado tiempo. Eso termina ahora. Surgieron preguntas. ¿Estuvo de incógnito? ¿Cuánto tiempo lleva planeada esta investigación? ¿Qué pasará con los agentes involucrados? Respondió a cada una con precisión quirúrgica. Esto formaba parte de una operación federal de supervisión diseñada para monitorear las violaciones de derechos civiles. El arresto injusto de hoy confirmó lo que nuestros datos ya sugerían. Con efecto inmediato, un grupo de trabajo federal supervisará todas las operaciones en este precinto. Los agentes que sean hallados cómplices de mala conducta enfrentarán cargos. Se contactará directamente a las víctimas de abuso como parte de una investigación más amplia de derechos civiles. Las palabras «investigación de derechos civiles» resonaron con fuerza. La multitud de reporteros se acercó, escribiendo frenéticamente. En todo el país, esas palabras tenían peso. Señalaban más que un castigo. Señalaban una reforma. De vuelta al interior, los oficiales que aún no habían sido escoltados se apiñaban, susurrando. Su mundo de autoridad sin control se había desmoronado en una sola tarde. Algunos intentaron justificarlo, insistiendo en que el FBI había ido demasiado lejos. Otros permanecieron en silencio, conscientes ya de que sus carreras estaban acabadas. El comandante volvió a entrar en la sala de espera. La mesa estaba vacía, sin esposas, pero el aire aún resonaba con el eco de lo sucedido. Habló en voz baja, casi para sí mismo, aunque todos los agentes cercanos lo oyeron con claridad. La justicia no se trata de quién porta la placa más grande. Se trata de quién porta la verdad. Los agentes asintieron, y su trabajo continuó. Se registraron las pruebas. Se incautaron las computadoras. Se guardaron los archivos. El departamento ya no era un centro de poder. Era una escena del crimen bajo control federal. Pasaron las horas. El sol se ponía afuera, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Los residentes se reunieron en pequeños grupos, susurrando mientras las camionetas negras salían del estacionamiento de la comisaría, con los oficiales bajo custodia. Durante años, estos residentes habían vivido bajo intimidación. Hoy, vieron algo diferente. Rendición de cuentas. En una conferencia de prensa más tarde esa noche, el comandante se encontraba en un podio rodeado de funcionarios federales. Esta operación nunca se trató de una sola parada, dijo. Se trataba de una cultura de mala conducta. Los acontecimientos de hoy no terminarán aquí. Estamos ampliando esta investigación a todo el estado. Los departamentos que aplican perfiles raciales en arrestos injustos y el uso indebido de las grabaciones de las cámaras corporales lo saben. Los están vigilando. Los reporteros escribieron la frase, «Los están vigilando» en sus notas. Era a la vez una advertencia y una promesa. El comandante bajó la voz para sus últimas palabras. La placa no es una licencia para abusar, es una responsabilidad de proteger.
Y cuando se traicione esa responsabilidad, actuaremos. Las cámaras captaron su rostro, resuelto bajo el resplandor de las luces. En todo el país, los espectadores escucharían esas palabras, algunos con esperanza, otros con miedo. El efecto dominó ya había comenzado. Esa noche, al partir los últimos vehículos del FBI, la comisaría permanecía oscura y silenciosa. Por primera vez en décadas, no era una fortaleza de poder desenfrenado. Era un monumento a la rendición de cuentas. Un recordatorio de que incluso el comandante más temido estaba dispuesto a permanecer en silencio, dejar que la arrogancia se revelara, y luego volver el sistema en contra de quienes se creían dueños del mismo. La trampa había funcionado, la trampa se había cerrado, y el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Al anochecer, la comisaría estaba en silencio, despojada de su fanfarronería. Los escritorios estaban vacíos, los archivos guardados en cajas y los oficiales, antes intocables, ahora estaban bajo custodia. Los mismos muros que habían albergado la arrogancia durante años se habían convertido en evidencia de su colapso. Afuera, los habitantes del pueblo se congregaban bajo la luz de las farolas. Algunos susurraban con incredulidad, otros suspiraban aliviados. Durante años, muchos habían vivido con miedo y humillación, creyendo que nadie se enfrentaría jamás al abuso de poder. Sin embargo, en una tarde, esa ilusión se hizo añicos. En el centro de todo esto se encontraba el comandante. No había alzado la voz ni blandido su autoridad como si fuera un arma. En cambio, había demostrado el poder de la paciencia, la fuerza del silencio y la disciplina del control. Caminó con calma hacia la trampa, sabiendo que la verdad saldría a la luz. Esa lección fue tan personal como sistémica. Antes de irse, se volvió hacia las cámaras. No se trataba de mí, dijo, se trataba de rendición de cuentas. Hacer cumplir la ley no es un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando se abandona la responsabilidad, la justicia encontrará su camino de regreso. Sus palabras fueron sencillas, pero cargaban con el peso de un juramento renovado. Para quienes observaban, el mensaje era claro. La injusticia a menudo se esconde a simple vista, disfrazada de rutina. El abuso de poder prospera cuando las personas se creen impotentes. Pero el silencio, bien elegido, puede ser una estrategia. La paciencia puede ser resistencia. Y la verdad, cuando se revela en el momento oportuno, puede derribar hasta la fachada más sólida. El pueblo aprendió esa lección. El país también la escucharía. Al amanecer, los titulares hablaban de arrestos injustos, discriminación racial, supervisión federal e investigaciones sobre derechos civiles. Sin embargo, bajo los titulares había algo más profundo, un recordatorio de que la justicia no es abstracta. Reside en las decisiones, en la valentía, en la voluntad de mantenerse firme cuando otros esperan que caigas. Mientras la camioneta del comandante desaparecía en la noche, quienes lo vieron irse no solo vieron a un agente del FBI, vieron a un hombre que se comportó con dignidad cuando más importaba. Y esa fue la lección personal que dejaron. El poder no se demuestra con la fuerza, sino con la capacidad de mantenerse firme, incluso en silencio, hasta que la verdad hable más fuerte que cualquier insignia. Porque al final, la justicia no siempre ruge, a veces espera y cuando llega, no deja lugar a dudas sobre su postura.